Pero que me hace gracia, porque la tengo que ver. Yo de que no mucho nada. Estamos hablando de los embates. Mejor, y dígame una pregunta. Yo desde verano entiendo cómo funciona. Me ha hecho gracia porque es lo de literatura hace tiempo, pero ya después era muy bueno porque las cosas y no sé quién te sigue. de quesos. Yo creo más la teoría de que me tenía fichado y aquí el típico seguir tú, o sea, follow back, y ahora ya visto follow, pues lo he dejado de seguir. Cosa que no voy a hacer hasta que le hagas la hecha a mis Y yo te tengo que pasar alguna. Estoy súper seria. Es que de este lado, sí, de este lado se ve súper bien. Buenos días a todos. Vamos con el último taller del Congreso Nacional, que versará sobre la responsabilidad de los accidentes de tráfico, en donde tendremos de ponente a José Luis Giovanni, el magistrado de la Audiencia Provincial de Coruña y el presidente, licenciado en Derecho y profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de La Coruña. Tenemos a José Antonio Vadillo, licenciado en Derecho y delegado territorial en Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros. Y Pablo Antolín, ya conocido por todos nosotros, es presidente de AJA Burgos, licenciado en Derecho en la Universidad de Burgos y abogado de ejercicio actualmente. Voy a dar el turno de palabra a José Antonio Vadillo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo en este congreso y espero pues darles una idea general un poco de lo que vamos a tratar. Se trata de hablar de los accidentes de trabajo cuando intervienen vehículos a motor, cómo se dirimen las distintas responsabilidades que puede haber, cómo se tratan también las distintas coberturas, cómo conjugan las distintas coberturas que hay y también cómo se valora el daño, qué jurisdicciones competentes, etc. Yo daré una visión general y luego pues, ellos hablarán más de cuestiones procesales, José Luis y el compañero Rubén de otras cuestiones relacionadas con la relación de causalidad y con la práctica actual de los accidentes de circulación. Bueno. Bueno, pues mirad, para que se hagan una idea, el año pasado, en el 2017, hubo 583.000 accidentes de trabajo con baja y de estos 79.000 fueron accidentes in itinere, en la que la mayoría de ellos intervinieron vehículos a motor y 18.000 fueron accidentes sin misión, en los que también pues, hay un porcentaje alto, como ven en la diapositiva, en el que también intervienen vehículos a motor. En cuanto a los fallecidos, pues hubo 618, accidentes laborales fueron 394, in itinere 134 e emisión 90. Bueno, sobre todo los fallecidos, pues prácticamente un tercio, más de un tercio, en este caso más de un tercio, los accidentes de trabajo se producen interviniendo vehículos a motor. Bien, ¿qué ocurre cuando hay un accidente de trabajo? ¿Qué normativa se aplica o qué responsabilidades puede haber
y, como digo, qué coberturas puede haber. Miren, cuando hay un accidente de trabajo, pues tendríamos las coberturas que podríamos decir objetivas, que sería la seguridad social, las mejoras voluntarias que tuviese ese empresario y los seguros de accidentes que tuviese a nivel particular el trabajador. Todas esas coberturas son de manera objetiva, concurren solas, son acumulables. Yo puedo tener 25 seguros de accidentes que dan inválido y cobrar por 25 seguros y por tanto tienen esa naturaleza, digamos, objetiva. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que haya responsabilidad del empresario. En ese caso, pasa algunas más, en ese caso, si hubiese responsabilidad, si hubiera responsabilidad del empresario, la parte, digamos, que tienen a su derecha, entrarían las sanciones administrativas que pudiese haber por parte de la Inspección de Trabajo, entraría en su caso también el recargo de prestaciones, que saben que es del 30 al 50% respecto a las indemnizaciones de seguridad social, y en su caso podría haber, y seguramente si hay recargo de prestaciones lo habrá, responsabilidades civiles del empresario, y si fuese un accidente de circulación, podría haber también responsabilidades de la compañía que asegura ese vehículo. Aquí es donde un poco me voy a centrar, cómo distinguimos esta responsabilidad empresarial de la responsabilidad de circulación. O es una cosa, o es otra, o pueden ser las dos, o cómo valoramos también ese daño. Por lo tanto, tenemos las prestaciones de naturaleza objetiva y las prestaciones de naturaleza que podemos decir subjetiva, porque ya tiene que intervenir culpa del empresario. Bien, en cuanto... voy a hablar ahora entonces de lo que es un accidente de trabajo, de lo que es un hecho de la circulación, cuándo existe responsabilidad civil empresarial, cómo delimitamos la responsabilidad empresarial del hecho de la circulación, cómo concurren las distintas coberturas aseguradoras y cómo valoramos el daño y luego pues cuestiones procesales que seguramente no me da tiempo, ¿no? En cuanto al accidente de trabajo, simplemente decirles que el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social dice que el accidente de trabajo es todo lo que se produce con ocasión o como consecuencia del trabajo. Aquí entrarían, cuando intervienen vehículos a motor, los accidentes laborales llamados de tráfico propio, que es cuando el cometido del trabajador es circular con el vehículo, como puede ser un taxista, como puede ser un conductor de un autobús, un camionero, un representante, etc. Y los accidentes sin misión, en los que se utiliza el vehículo para una concreta función, ¿no? En el apartado 2A de este artículo se habla también de los accidentes in itinere, que son los que se producen al volver al trabajo, que en este caso casi la mayoría de ellos son también, interviene un vehículo a motor y por lo tanto el trabajador puede ser también perjudicado en este accidente. El artículo 7 del convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo nos dice que los Estados miembros podían, en este caso, si hay otras coberturas, como ocurre con nosotros, pues no contemplarlos como accidentes laborales, como accidentes de trabajo, puesto que no hay una conexión, digamos, no parece que el accidente in itinere sea un riesgo empresarial propiamente dicho, y nosotros tenemos otras coberturas, por ejemplo, si es de tráfico, pues se perdería la compañía de tráfico, y si no, pues las prestaciones como accidente común, como accidente no laboral. Sin embargo, en España se optó por, como sabe, regularlos como accidentes de trabajo también, pese a que tuviese que haber otras coberturas. Bien, sin embargo, también el apartado 5b nos dice que la calificación de un accidente como laboral, con las prestaciones que conlleva, no impedirá que exista culpabilidad civil o criminal del empresario. Por tanto, es compatible la parte, digamos, laboral, la parte de seguridad social, mejoras complementarias, con la responsabilidad civil del empresario. Bien, en cuanto a las prestaciones, pues tenemos la seguridad social, que la conocen ustedes, la asistencia sanitaria, la incapacidad permanente, el fallecimiento, etcétera, las mejoras voluntarias, los seguros que existen, otros seguros de accidentes, como decía, y luego ya, si hay infracción del empresario por los deberes de seguridad social, pues tendríamos el recargo de prestaciones y la responsabilidad penal o civil del empresario. Bien, lo siguiente que tendremos que ver en esta visión general es qué es un accidente de tráfico, qué es un hecho de la circulación. Aquí voy a ser muy breve porque quizás Rubén le dedique más tiempo a esto. Simplemente decirles que para que estemos ante un hecho de la circulación se tienen que dar dos circunstancias. Tenemos que estar ante un vehículo a motor y tenemos que estar ante hechos de la circulación. Vehículo a motor no es cualquier artefacto que circule por las carreteras, como ocurría con el primer reglamento del SOA, que hablaba de artefactos. Ahora no. Ahora se ha querido ordenar el tráfico viario y solamente se considera vehículo a motor aquellos que son susceptibles de requerir autorización administrativa para circular.
Si no hace falta que lleven matrícula, si no la llevan, pues se les sancionaría por no llevarla, pero se podría considerar vehículo a motor. Ahora bien, si no llevan matrícula, para considerarles vehículo a motor, tienen que ser susceptibles de tenerla. ¿Qué es eso? Pues que tengan lo que se conoce como ITV en los vehículos o certificado de características en los ciclomotores. No cualquier cacharro como les digo puede ser vehículo a motor. Por lo tanto, si se produce un accidente, yo tuve hace poco uno de una moto de motocross, que están destinadas para circular por circuitos especiales y circulaba por una carretera normal, no tenía ese certificado de características, esas exigencias técnicas que se exigen para poder circular, pues que se enciendan las luces de los frenos, que tengan intermitentes, todo este tipo de cosas, realmente no es un vehículo a motor. Y si no es un vehículo a motor, aunque produzca un hecho de la circulación, no estaría dentro del ámbito de esta normativa. Sería otra cosa, sería una responsabilidad empresarial o de explotación o del propietario de esa motocicleta. Por lo tanto, para que estemos en el ámbito de la circulación de vehículos, en el ámbito de la ley de responsabilidad civil y segura de circulación de vehículos a motor, tenemos que estar ante un vehículo a motor y ante nuestra circulación. Y se deben quedar los dos requisitos. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a hechos de la circulación, decirles simplemente que bueno, pues son los que derivan de la circulación de vehículos. La ley dice que la circulación por garajes, aparcamientos, etcétera, habla de vías públicas, de vías privadas e incluso habla de vías que no son públicas ni privadas, pero que son de uso común. Esto es un poco más complejo porque a veces pues, no sabemos cuando se produce en un polígono, en un almacén, un accidente, no sabemos si es circulación, no es circulación, o es empresarial o no es empresarial, ¿no? Quizá lo más novedoso, o lo más importante a la hora de determinar si un hecho es de circulación o no, sean las exclusiones. La ley excluye las pruebas deportivas, en circuitos especialmente destinados al efecto. Por ejemplo, el rally que hubo en La Coruña hace unos años, que murieron 7 personas, no es un hecho de circulación. Se produce con vehículos a motor, pero no se produce en lugares donde están destinados para circular. Por lo tanto, esa responsabilidad habría que dirimirla fuera del ámbito de la circulación. Habría que dirimirla por el artículo 1902 del Código Civil, ¿no? Porque no tiene una normativa especial como criterio de imputación de responsabilidad. No regiría el baremo del seguro obligatorio, no estaría el consorcio de prestación de seguros en caso de que no hubiera seguro, etc. ¿Por qué? Porque estamos fuera del ámbito de la circulación. También la ley excluye los derivados de realización de tareas industriales o agrícolas. Si yo hago una actividad empresarial, tampoco estamos en el ámbito de la circulación. La ley dice también los desplazamientos de vehículos a motor por vías o terrenos que no sean de aplicación, que no se aplique la legislación del artículo 1 de la ley, tampoco serían de circulación porque no son vías destinadas al efecto, aunque esto, como ahora diré, está cuestionándose bastante por la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y dice la ley que tampoco se consideran hechos de la circulación cuando se utiliza el vehículo como instrumento para la comisión de delitos dolosos. ¿Esto va a arrancarlo seguramente? No, apuntar hacia arriba. Apuntar arriba. Bueno, voy a seguir porque si no, con el poco tiempo que tengo. Bien, el tema del dolo. El tema del dolo, si yo utilizo, en vez de utilizar un arma para matar a alguien, utilizo un vehículo, en teoría, de acuerdo con la ley, no es un hecho de circulación. Ya saben que esto, en la práctica, lo que ha hecho el Tribunal Supremo en los últimos años, es que en virtud de la acción directa que tiene el perjudicado contra la compañía de seguros, dice el Tribunal Supremo que no se le puede oponer el dolo al perjudicado. Y por tanto, al perjudicado hay que pagarle y luego repetir en su caso contra el asegurado. Por lo tanto, yo este tema discrepo de lo que dice el Supremo. Entiendo que el dolo no sería asegurable, que debería ser oponible al tercero perjudicado, pero la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo tiene bastante claro, no solamente en el ámbito de la circulación, sino en otros ámbitos. Si un asegurado ocasiona de forma dolosa daños a terceros, su compañía de responsabilidad civil va a tener que pagar esos daños a terceros. Es lo que mantiene el Tribunal Supremo y, por tanto, aquí, de momento, pues así están las cosas. Bien, tengo que decirles que, en cuanto a los hechos de la circulación, está habiendo bastante jurisprudencia en los últimos tiempos de la sala Está habiendo bastante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hubo una sentencia el 4 de septiembre de 2014, que era un vehículo, un tractor y un remolque que estaban haciendo unas maniobras en una era, que estaban cargando heno, ocasionando daños a un tercero. El Tribunal de Justicia entendió que era un hecho de circulación, que decía que siempre que un vehículo hiciera una función que le es propia, se considera hecho de circulación. Claro, ¿qué le es propio a un tractor?
pues es circular, pero también es arar. O una excavadora, que es propio, circular, pero también es excavar, ¿no? Bueno, con esa sentencia la verdad es que queda entredicho un poco el hecho de la circulación. De hecho, el Tribunal de Justicia dijo que el concepto de hecho de la circulación es un concepto autónomo que tienen que interpretar ellos y que no lo pueden interpretar los Estados miembros. ¿Esto qué está conllevando? Pues que se les estén planteando, dada la casuística de los accidentes de circulación, las personas que intervienen, los lugares, la intencionalidad, etcétera, se les están planteando un montón de cuestiones perjudiciales al Tribunal de Justicia y tendrá que en un momento pararlo porque si no, ahora les contaré algunas más. Ha habido una sentencia, la segunda que les pongo, de la Audiencia Provincial de Albacete, que es unas maniobras militares que se produce un vuelco de un vehículo, un ocupante resulta herido, se plantea una cuestión prejudicial por la Audiencia Provincial de Albacete y dice el Tribunal de Justicia que si un vehículo se está transportando independientemente por donde se transporte, siempre se va a considerar hecho la circulación. Por lo tanto, deberíamos modificar nuestra legislación, porque les he dicho antes que cuando un vehículo circula por vías que no son aptas, está excluido. Esa sentencia está en contra de lo que dice en nuestro reglamento del seguro obligatorio del automóvil. Por lo tanto, deberíamos de modificarlo. Ya saben que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es el derecho aplicable y obliga al Estado legislador a modificar en su caso la legislación y obliga también a los jueces a aplicar esa jurisprudencia que digo es derecho aplicable del Tribunal de Justicia. Hubo otra sentencia en Portugal, planteada por Portugal el 28 de noviembre de 2017, también reciente, que era una señora que estaba trabajando en el campo y una máquina de herbicida estaba enganchada a un tractor, estaba encendida, el tractor estaba en funcionamiento, estaba vibrando, estaba parada y la máquina se vuelca sobre esta señora por la vibración que tenía y porque la tierra estaba mojada porque había llovido previamente. Bueno, pues aquí en este caso dijo que no era nuestra la circulación porque no se estaba transportando, porque era una actividad agrícola, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como les digo, esto ahora mismo está cuestionándose mucho y, por resumir un poco, porque si no estaría aquí toda la mañana, tengo que decirles que se ha planteado otras cuestiones prejudiciales, ahora plantea una del Tribunal Supremo Español, de un incendio de un vehículo que llevaba 2 días aparcado y que incendia el edificio donde estaba y la compañía del edificio que paga repite contra la aseguradora del SOA de ese vehículo. Y bueno, pues está planteado el tema al Tribunal de Justicia. Se ha planteado otra por Lituania reciente, que es una señora que en un supermercado abre una puerta y le da a la de al lado y plantea Letonia si eso es un hecho de circulación. Bueno, decirle simplemente que esto está ahora en plena candescencia, que se va a modificar, hay una propuesta ya de modificación de la directiva para tratar el tema de hecho de la circulación y regular un poco mejor, porque si no le van a llover cuestiones perjudiciales al Tribunal de Justicia y supongo que el Tribunal estará para otras cosas más importantes quizá que esta, y que, en resumidas cuentas, hay una tendencia a considerar estos hechos dudosos que podrían ser empresariales o podrían ser de circulación, una tendencia a que vayan por circulación. Es decir, hay una tendencia a que un vehículo, siempre que se esté moviendo, sea circulación, independientemente por donde sea, etcétera, etcétera. Quizá la única duda que queda de la sentencia del Tribunal de Justicia es qué pasa cuando se está moviendo y al mismo tiempo está haciendo una actividad industrial o agrícola. ¿Es RC del empresario o es RC de circulación? Imagínense, por ejemplo, un tractor que está dando. Se está moviendo, se está transportando, pero al mismo tiempo está haciendo una actividad, en este caso agrícola. O imagínense, por ejemplo, una barredora que está barriendo, pero se está también moviendo por la carretera, ¿no? Bueno, pues eso quizás es lo que quiere dirimir y eso es lo que seguramente en la propuesta de modificación de directiva se trate con mayor detenimiento, y de hecho por ahí van los tiros, para intentar que eso sea empresarial, no sea circulación cuando te estás moviendo, pero al mismo tiempo haces una actividad industrial, perdón, sí, una actividad industrial o empresarial o agrícola, pero digamos que está la cosa ahora mismo en pleno debate. Bien, en cuanto a la responsabilidad civil empresarial, en el caso de que sea un hecho empresarial, ya saben ustedes que el empresario responde, si hay culpa, que responde por el artículo, normalmente por el 1101 del Código Civil, porque son relaciones contractuales, que puede responder también por el 1902, por el 1903 cuando es por hechos de otros. Ya saben las obligaciones que tienen los empresarios por los artículos 14 y 15 como deudores de seguridad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los delitos, la responsabilidad civil derivada también de los delitos, que hay una tendencia a objetivar la responsabilidad civil del empresario, que la propia Ley de la Jurisdicción Social establece una inversión de la carga de la prueba y esa ha sido reconocida en algunas sentencias, como la que le pongo del 23 de julio de 2014, que establece claramente que cuando el empresario es deudor de seguridad
se va a invertir la carga de la prueba o hay una presunción de responsabilidad a favor del trabajador en estos casos. Bien, y quizá aquí lo más problemático es cómo delimitamos el hecho empresarial del hecho de la circulación, que es cuando estamos ante un caso con sus coberturas, con sus límites o no límites, y cuando estamos ante otro caso. Partimos de la existencia de un accidente de trabajo en el que además puede haber responsabilidad empresarial y o tratarse de mucha circulación. La concurrencia también podría ser simplemente de hecho empresarial o hecho de la circulación, porque el daño se ocasiona a un tercero y por lo tanto no es un accidente de trabajo. Y la pregunta que nos hacemos es cómo delimitamos cuando estamos ante un hecho empresarial o un hecho de la circulación. En principio, pues tendría que ser por el lugar donde ocurre, por la actividad que se desarrolla, por las personas implicadas, etc. Esos son los criterios que ha seguido la jurisprudencia, dada la casuística que ha habido en estos casos, durante muchos años, ¿no? Hay una sentencia, por ejemplo, que establece que un hecho empresarial, un mismo hecho puede ser empresarial y también puede ser de circulación. Una sentencia del Supremo, hay muchas, pero en este caso es bastante contundente, de 3 de enero de 2008, que es una carretilla elevadora, que está un señor descargando un camión en un almacén, viene su hijo, frena, pone en punto muerto, su hijo cruza, se desplaza esta carretilla elevadora y le corta la pierna al hijo. Bueno, pues en este caso se dijo que era un hecho empresarial y por tanto había una responsabilidad del empresario y también un hecho de la circulación, ¿no? Que había una concurrencia de hechos y de coberturas, naturalmente, ¿no? Y la pregunta que hago también es cómo está influyendo pues, esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia tendiendo a que casi todo se considere como hecho de la circulación. Claro, esto nos llevaría pues, a modificar también nuestra forma de aseguramiento, nuestra forma de coberturas, etc., ¿no? Bien. Partimos de la existencia, como digo, de elementos empresariales, trabajadores, máquinas. Lo primero que habrá que ver es si estamos ante un hecho de circulación o no. Lo primero que habrá que ver es si estamos ante un vehículo a motor o no, de acuerdo con nuestra legislación, porque no todo artefacto, no todo cacharro que circule por ahí es vehículo a motor. Por tanto, si no estamos ante un vehículo a motor, aunque el accidente se produzca en la calle, ya no estamos ante un hecho de circulación. Podrá o no haber responsabilidad del empresario, pero no de circulación. Como digo, los elementos esenciales que habría que tener en cuenta y que tiene en cuenta nuestra legislación, sin perjuicio de lo que se tenga que modificar o sin perjuicio de cómo acabe o cómo termine la modificación de la directiva y cómo regule el concepto de hecho de circulación, pues lo que se ha tenido en cuenta siempre es la actividad que se hace y el lugar. Bueno, aquí pongo un montón de sentencias que no me voy a tener a ellas por el tiempo, sobre cuando estamos ante un caso y en otro, ¿no? Bien, ¿cómo concurren las distintas coberturas aseguradoras? Bueno, pues si los hechos son calificados como accidente de trabajo, tendríamos la seguridad social, tendríamos con las mejoras voluntarias que pudiese haber también. Si hay responsabilidad civil del empresario, pues normalmente habrá recargo de prestaciones que se plantea si es asegurable o no. En principio no es asegurable, pero alguna compañía, dado que ha habido algún voto particular de alguna sentencia de Sala Cuarta y dice que tiene una naturaleza indemnizatoria y demás, alguna compañía está asegurando el recargo de prestaciones. Y luego los seguros de RC del empresario, que en este caso, al ser un trabajador, iría por la RC patronal. Si es un hecho de circulación, estaría el SOA y los seguros voluntarios que pudiese haber, RC, accidentes, etc. Y si los hechos no son calificados como accidentes de trabajo, pues entonces sería solamente RC empresario o RC del SOA. ¿Cómo concurren las distintas coberturas aseguradoras? Bueno, pues la seguridad social, las mejoras voluntarias y los seguros de accidentes que tuviese el trabajador, al tener naturaleza objetiva, pues concurre siempre. Si el hecho es calificado, solo es calificado como RC empresarial, pues habrá que abonar el recargo de prestaciones y entrará en juego el seguro de RC patronal, como acabo de decir. Si es calificado como circulación, pues entrará en juego el SOA. Y si es calificado como RC empresarial y como circulación, lo que es evidente es que en este caso el daño es único y solamente se podría pagar por responsabilidad civil un único daño. Y concurrirían pues, los dos seguros, el seguro patronal y el seguro de la circulación. ¿Cómo valoramos el daño del accidentado? Pues igual, es decir, el accidentado tendría derecho, el lesionado, por un accidente de trabajo, a todas las mejoras, a la seguridad social, a las mejoras que tuviese de naturaleza objetiva, y si hay RC del empresario, pues cobrará el recargo de prestaciones del 30 al 50%, y se valorará el daño causado con el baremo de automóviles normalmente, que en este caso tiene carácter orientativo y no obligatorio o vinculante, como si fuese accidente de circulación, y si aplica ese baremo, actualmente ya descuenta las prestaciones de seguridad social.
lo que indemniza la Seguridad Social es lucro cesante y eso se descuenta ya de las indemnizaciones que establece el baremo para evitar o para cumplir con el principio de la compensatio lucri cum danno. Nadie se puede lucrar o nadie puede cobrar más de un daño, ¿no? O más de lo que vale el daño. Si es un hecho de circulación, se aplicará el baremo, Seguridad Social y baremo, y si es un hecho empresarial y un hecho de circulación, pues aquí habrá un único daño y concurrirán las dos compañías que garanticen la red empresarial y el hecho de circulación, ¿no? Bien, y por último, ya termino, un poco precipitado como ven voy, porque en 20 minutos es muy difícil dar una visión general, pues a tratar alguna cuestión procesal sobre esta materia, ¿no? Hay que decir que cuando hay responsabilidad civil empresarial, ya saben que tradicionalmente tanto la sala primera como la sala cuarta, civil, social, se han disputado la competencia. La sala primera decía que esto era 1902, 1903, y la sala cuarta decía que la responsabilidad civil del empresario derivaba del contrato de trabajo y por tanto la competente era la sala cuarta. Hubo una sentencia de la sala primera de 15 de enero de 2008 que intentó poner un poco de orden y dijo, oye, cuando se reclame por una relación laboral, por un contrato de trabajo, responsabilidad civil del empresario, la competente va a ser siempre la sala cuarta. Ahora bien, si se demanda a otros por relaciones distintas, la competencia es la que tenemos, la visa atractiva, que es la sala civil. Bueno, pues esto también dio algún problema porque uno no sabía por dónde ir. Ya saben que las propias salas pues, tenían criterios distintos, incluso criterios de imputación distintos, unos eran más severos que otra con el requisito de la culpa, o por ejemplo la sala civil no descontaba lo que se cobraba por Seguridad Social, se aplicaba ese baremo, decía que lo que se había cobrado por Seguridad Social eran incompatibles, mientras que la sala social descontaba, ¿no? Hubo ciertas polémicas en esa época, ¿no? Y finalmente, como saben, pues la ley de la jurisdicción social puso un poco de orden y dijo, todo cuando se vaya contra el empresario por responsabilidad civil derivada, evidentemente, de la relación laboral, la competente va a ser siempre la sala de lo social. Por tanto, desde 2011, desde que entró en vigor la ley de la jurisdicción laboral, parece que hay un poco de orden en esta materia. Bien, ¿qué jurisdicción es competente cuando nos encontramos ante un hecho que da lugar a la responsabilidad civil del empresario o un hecho que da lugar a accidente de circulación? Bueno, pues en principio es eso. Si la responsabilidad es empresarial, es evidente que es la jurisdicción social. Si es RC de la circulación, es la jurisdicción civil. Y, bueno, la pregunta que me hago es, y sobre todo cuando hay dudas, si es un hecho de la circulación o un hecho empresarial, si al determinar el artículo 1 de la ley del automóvil, que el empresario responde por un hecho de la circulación, por el 1903 del Código Civil, es decir, por el hecho de ser propietario del vehículo, si se puede plantear un accidente de circulación en la jurisdicción social, sobre todo cuando son supuestos dudosos. Cuando no está claro, estamos hablando de supuestos en los que intervienen máquinas, en los que hay un trabajador, en los que seguramente se producen los daños en un ámbito determinado de la empresa, en muchos casos, en un polígono, etcétera, y son supuestos dudosos en los que no queda claro si estamos ante un accidente de circulación o ante un hecho empresarial. Bien, tengo que decir que, por último, que normalmente lo que se plantean son acciones de repetición, salvo que el tema vaya por vía penal, que en esos casos muchas veces se condena solidariamente a todas las partes, a la compañía y al empresario y a la compañía del SOA también, pero la mayoría de los casos, en estos supuestos, lo que se plantean son acciones de repetición. La compañía de automóviles, por ejemplo, paga al tercero y luego repite contra la compañía de explotación o al revés. Hay una sentencia que les recomiendo que lean, porque es de aquí, de la Audiencia Provincial de La Coruña, del 27 del 10 de 2016, que es un camión que transporta piedras de una carretera que la lleva a otro sitio, va por la carretera, se caen las piedras, causa daños a 3 vehículos y, en este caso, paga la compañía del SOA. Entiende que es un hecho de circulación o no y paga. Y luego piensa que no lo es y repite contra la compañía de explotación de ese empresario. Y ejercita la acción directa contra esa compañía de explotación, diciendo que la compañía es un tercero porque lo ejercita en virtud del artículo 10 de la ley del automóvil, que establece la posibilidad de repetir contra el tercero responsable. Claro, lo que le dice la audiencia, que además la sentencia es muy buena porque entra en el fondo del asunto, sin tener que haber entrado, podría haber no entrado perfectamente, porque realmente se plantea mal la acción. Cuando tú pagas y repites contra el tercero, resulta que en este caso la compañía no es un tercero ajeno a su asegurado. En este caso, el asegurado del camión es el mismo que el asegurado del camión, del seguro obligatorio del automóvil, es el mismo
que el asegurador de explotación de ese camión, porque es el propietario del camión. El que se tenga una compañía y se vaya contra la compañía es tercero, la compañía sigue la suerte siempre de su asegurado. Por tanto, la acción estaba mal planteada. Esta sentencia entra en otras cuestiones. Primero dice que es un hecho de circulación, que lo tiene clarísimo, porque la caída de las piedras de la carga se produce circulando y por tanto es un hecho de circulación. Y luego dice que en todo caso, y esto sí que lo quiero plantear, es un problema de concurrencia de seguros en todo caso. Pero no de repetición contra el tercero responsable porque no hay tercero, porque es el mismo. Bien. En estos casos de repetición entiendo que si yo pago y luego quiero repetir, pues o bien repito porque he hecho un pago indebido o porque he hecho un pago por otro, porque me he equivocado, y por tanto repito al 100%. Yo pensé que esto era circulación, pero resulta que ahora pienso que esto no es hecho de circulación, sino que es un SOA y por tanto repito por pago indebido, o repito por concurrencia de riesgos y de seguros. Es decir, de riesgos, ¿por qué? Porque entiendo que este hecho es circulación, pero también es empresarial. Y de seguros, naturalmente, porque si yo he pagado el 100%, pues repito contra el otro seguro por el que no he pagado. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que un poco precipitadamente tengan una visión de este problema y termino. Gracias. Damos paso al próximo ponente, a José Luis Espíritu. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y por poder participar en este Congreso de Abogados Jóvenes que se celebra aquí en esta ciudad de A Coruña. Bueno, voy a centrar rápidamente mi exposición en una serie de temas, más que nada a contestar una serie de preguntas que nos pueden surgir en la praxis judicial, no estamos en definitiva en un taller. Primera pregunta sería, ¿cuál es la intervención o requerimientos que debemos de hacer los operadores jurídicos, en definitiva los abogados, a los peritos médicos, a los peritos de valoración de daño corporal? ¿Debe el perito puntuar o no las secuelas? ¿La existencia de revisiones y controles médicos periódicos pautados condiciona la fijación de la lesión temporal y, por lo tanto, su duración? ¿Cómo opera la imputación médico-legal de unas lesiones o secuelas en un accidente? ¿Qué diferencia existe entre un peritaje científico y un peritaje de opinión? ¿Cómo los hemos de valorar? ¿Qué son eso que llamamos los postulados de la sana crítica? ¿Qué criterios lógicos y racionales deberemos de seguir para valorar las periciales contradictorias cuando se trata de procesos de valoración del daño corporal? ¿Cuál es el papel que le corresponde al juez y al que le corresponde al perito? ¿Se produce la usurpación de la función judicial por parte del perito? ¿Cuál es el ámbito de actuación de cada uno de ellos en el proceso? ¿Cómo y cuándo se puede apartar al juez de un informe de pericia? Trataremos, por lo tanto, esas cuestiones. En primer lugar, decir que en el ámbito de los accidentes de circulación, la necesidad de contar con un informe médico pues nos lo impone claramente el propio articulado de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos de motor. Así lo dice claramente el artículo 37.1, cuando señala la determinación y medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante un informe médico ajustado a las reglas del sistema. Por lo tanto, contar con un informe médico deviene una obligación indeclinable. Nos hallamos dentro de la pericial de valoración del daño corporal, que sería la determinación de cuál es el estado actual que tiene una persona que sufrió un traumatismo derivado de un accidente de circulación, que durante qué periodo de tiempo ha tardado en curar de las lesiones y se ha curado restándole algún tipo de secuela, y en su caso su intensidad y su gravedad y cómo le afectan a su calidad de vida. En definitiva, estos serían los requerimientos y la finalidad que tendríamos que exigirle al perito médico. Debemos de partir de una segunda base, que el perito médico deberá de elaborar su dictamen a través de un instrumento obligatorio. Y ese instrumento obligatorio es el baremo establecido en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos de motor. ¿Y esto qué ventajas produce a los operadores jurídicos? La unificación del lenguaje técnico. Por lo tanto, no nos van a utilizar distintas categorías diagnósticas que puedan afectar a nuestra comprensibilidad. No se puede decir trastorno bipolar y trastorno maníaco-depresivo. Habrá que identificar el lenguaje, unificar el lenguaje y, por consiguiente, a nosotros nos va a producir unas indiscutibles ventajas cuando no somos especialistas en la ciencia de la medicina. Por lo tanto, el primer requerimiento al perito médico va a ser
Fijen usted cuáles son las lesiones temporales, entendiendo por lesiones temporales, en los términos del artículo 134 de la Ley de Responsabilidad Civil de Seguro, aquel tiempo necesario para proceder a la curación de una determinada lesión, en definitiva, del traumatismo derivado del accidente de tráfico. Pero al mismo tiempo el perito no solamente los tendrá que fijar el tiempo de sanidad, sino también durante ese tiempo de sanidad, durante ese periodo de curación, qué incidencia tuvo sobre la calidad de vida del sujeto, en definitiva, del paciente. En definitiva, esas lesiones temporales, ese periodo de curación, ha afectado a su autonomía personal y a su desarrollo personal, ¿de qué manera y de qué grado? En definitiva, les ha producido un menoscabo que afecta a la realización de las actividades esenciales de la vida, solamente algunas actividades esenciales de la vida, o a su desarrollo personal. Es decir, durante el tiempo de curación, esta persona podía asearse, podía vestirse, levantarse, controlar los esfínteres, podía simplemente o perdió la posibilidad de disfrutar de la vida de relación, de las actividades sexuales, en definitiva, cómo incide dentro del marco de la calidad de vida para fijar la indemnización correspondiente. Ya sabéis que, por ejemplo, la permanencia en la UCI se considera como un perjuicio personal muy grave, la estancia hospitalaria como un perjuicio personal grave y moderado cuando se pierde temporalmente posibilidad de llevar a efecto una parte relevante de las específicas actividades de desarrollo personal, entre las que se encuentra pues, la ocupación a una actividad laboral. Bueno, sería este el primer requerimiento que le tendríamos que hacer al perito médico y para que nos lo fijara a la hora de plantear el correspondiente pleito. En segundo lugar, ¿qué segunda cuestión le tendríamos que requerir al perito médico? Pues que me determinara las secuelas. Bueno, tenemos también una definición de secuelas en la ley, que es la que contempla el artículo 93.1 de su articulado. Son aquellas lesiones o deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales que persisten tras la curación, incluyendo los perjuicios estéticos y al mismo tiempo el material de osteosíntesis que permanezca en el cuerpo humano. Y, en definitiva, esto se puntúa a través pues, de unas tablas en donde se fija una horquilla de puntos, en donde, entiendo yo, que el perito médico debe necesariamente moverse, porque ya sabéis que existe esa polémica de si es, en definitiva, el juez el que debe de realizar la puntuación de las secuelas o sería el perito médico quien tendría que incorporar tal puntuación al dictamen correspondiente. La fijación de unas secuelas que exige fijar la estabilidad de las lesiones, es decir, que la lesión no puede mejorar y, por lo tanto, señalar el día de corte, lo cual supone contestar a las siguientes interrogantes o preguntas. Primero, ¿se ha producido el máximo de tratamiento posible? El máximo de tratamiento posible conforme a la ciencia de la medicina y, ojo, el máximo tratamiento posible que también esté dispuesto a tolerar el paciente de que se trata. Segundo, ¿la evolución de esa lesión ha alcanzado el máximo esperable? Y aquí, bueno, pues también tendríamos que tener en cuenta pues, los conocimientos propios de la ciencia de la medicina. Y posteriormente, estabilizado el proceso de curación, ¿se puede reincorporar este lesionado a su vida cotidiana? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Ha perdido su capacidad temporal? ¿De qué forma? Sería importante a los efectos de determinar el núcleo cesante, si por ejemplo le produce una incapacidad laboral, total, absoluta o simplemente pues le hace más difícil el ejercicio de su propia actividad o desempeño habitual. En definitiva, lo que se pretende a través del tratamiento de las personas que sufren un daño corporal derivado del accidente de circulación es obtener la restitutio ac integrum desde el punto de vista corporal, es decir, que se pueda incorporar a su vida normal, sin ningún tipo de deficiencia, sin ningún tipo de menoscabo, ni físico, ni mental, ni orgánico, ni sensorial. Para ello se le dispensa un determinado tratamiento terapéutico rehabilitador, pero existen determinados momentos que la medicina ya no da más de sí, y entonces en esos casos se produce la estabilidad lesional. Es el día de corte. A partir de ahí, las lesiones temporales que persistan se han convertido en lesiones permanentes. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, y muchas veces en la práctica y en las resoluciones judiciales, nos encontramos con determinadas demandas en donde critican la labor del perito en tanto en cuanto fija el día de corte, la estabilización de las lesiones con anterioridad a los partes médicos de control periódico de la lesión de que se trata? ¿Es esto posible? Perfectamente, entra dentro de la racionalidad del sistema.
Es decir, el establecimiento de una serie de controles ulteriores no implica que el día de corte lo pueda fijar con anterioridad, sino que precisamente me atribuyen elementos de juicio decisivos para llegar a la conclusión de que a los 30 días no se produjo ningún tipo de evolución favorable porque los controles posteriores no han generado ningún tipo de mejora en la patología correspondiente. Tendré que convertir a partir de los 30 días las lesiones temporales en lesiones permanentes o secuelas, pero esto es algo que necesariamente tendríamos que tener en cuenta y considerar. ¿Y este perito puede actuar con libertad de método? No. Tiene una serie de reglas a las cuales se ha de sujetar. Y estas reglas son las contempladas en el artículo 97 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos de motor. Y así la primera regla es la que nos determina, a mi juicio, con claridad, que el dictamen médico tiene que incorporar la puntuación de las secuelas. ¿Por qué? Porque si vamos a la regla primera del artículo 97, establece la puntuación otorgada al perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial de cada secuela según criterio clínico. La clínica no es de los operadores jurídicos, es de los médicos. Tiene en cuenta su intensidad y gravedad desde el punto de vista anatómico-funcional. Oiga, ¿quién es el que puede valorar la incidencia anatómica y funcional que tiene una secuela? Es que nosotros estudiamos en las facultades de Derecho la posibilidad de medir las limitaciones funcionales del hombro y cómo se pueden calcular y cómo se pueden dirimir. ¿Y por qué entonces, si no tiene que puntuar el perito, el artículo 37.1 de la ley dice que la determinación y medición de las secuelas, y medir secuelas es puntuarlas, deberá de realizarse mediante un informe médico ajustado a las exigencias del propio baremo? A mi modo de ver, es indiscutible que el perito médico tiene que figurar, tiene que hacer constar en su dictamen pericial la puntuación de las secuelas. Cuestión distinta es que los casos de periciales contradictorias, y como es natural y como es inherente a la función jurisdiccional, sea el juez que en caso de discrepancias de puntos tenga que realizar la puntuación correspondiente dentro de la horquilla marcada por la ley y en relación con el principio de congruencia que necesariamente ha de observarse. Otro principio, regla básica que tiene que tener en cuenta el perito en su informe médico es el llamado principio de la evitación del doble solapamiento, es decir, que determinados menoscabos físicos se valoren doblemente. En este sentido, yo creo que podríamos entenderlo muy bien desde el punto de vista del derecho penal, que vendría a ser un concurso aparente de normas jurídicas mediante la aplicación del principio de absorción. Es decir, un homicidio consumado pues abarca naturalmente las lesiones previas que causaron la muerte. Pues de la misma manera, una secuela, ¿verdad?, más amplia abarca el menoscabo de una secuela más pequeña. Así, por ejemplo, el propio sistema tabular es que directamente lo establece. Pensemos, por ejemplo, en la prótesis total de hombro, y dice la prótesis total de hombro en la que se añade bajo paréntesis, según sus limitaciones funcionales, las cuales están incluidas. Por lo tanto, si están incluidas, no las valoremos doblemente. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta otro criterio lógico, yo creo que a nadie se le puede escapar, que es la puntuación de una o varias secuelas de una articulación, miembro, aparato o sistema, no puede sobrepasar el correspondiente a la pérdida total anatómica o funcional de esa articulación, miembro, aparato o sistema, lo cual es lógico. Una persona que sufre la amputación de un hombro no puede determinar todas las disfunciones que ahora va a sufrir como consecuencia de la inutilización de la articulación del hombro. Sería algo completamente absurdo. De nuevo, el propio baremo contiene manifestaciones al respecto, ¿verdad?, que tienen que ser seguidas tanto por el perito médico como luego por el operador jurídico en su aplicación. Así, por ejemplo, tratándose del sistema nervioso, se dice que la suma resultante por lesión de los nervios de la extremidad superior no puede superar a la monoplegia. Y lo mismo lo dice que la suma resultante por lesión de los nervios de la extremidad inferior no puede superar tampoco la monoplegia. Por lo tanto, este sería a manifestación de este principio. Y por último, acudir a la analogía cuando nos hallamos ante secuelas que expresamente no se encuentren previstas en el ámbito del propio sistema valorativo. Y el perito también le tenemos que decir, distíngame usted entre secuelas permanentes y secuelas temporales. Y el perito aquí va a tener problemas. ¿Qué son esos de las secuelas temporales? Son aquellas que con el tiempo están llamadas a desaparecer, lo cual significa un juicio de previsibilidad por parte del perito, siempre delicado y difícil. Estos casos serían las lesiones residuales o en regresión, esas que desaparecerán, bueno, pues serán valoradas como si de lesiones temporales se tratase y no como secuelas permanentes. También el perito en su dictamen tendrá que especificarme
si el sujeto sufre perjuicio estético. El perjuicio estético es compatible perfectamente y valorable por separado con las lesiones permanentes o secuelas y se define en el artículo 101 como modificación que empeora la imagen de la persona, así como habrá de determinar por parte del perito si es susceptible o no es susceptible de corrección a través de cirugía estética. Pero la valoración se realiza a partir del momento de la curación. La valoración no es ex post de la cirugía estética. Primero, producido el proceso de curación, valoremos el perjuicio estético y luego indemnicemos también, ¿verdad?, la intervención quirúrgica, cuyo resultado ya no nos va a interesar a los efectos valorativos del sistema. Y algo también fundamental que le vamos a exigir al perito médico es la determinación de la relación de causalidad. Es decir, ese nexo que necesariamente debe de existir entre el traumatismo derivado del accidente de circulación y las lesiones temporales o las lesiones definitivas, permanentes o secuelas que ha sufrido. En definitiva, desde el punto de vista filosófico, Hume decía que el nexo causal en toda ciencia radicaba en la relación lógica y constante entre dos sucesos, traumatismo por un lado y menoscabo físico, mental, sensorial o corporal que sufre una persona como consecuencia de un accidente de circulación. ¿Cuáles son los criterios para imputar un hecho a un autor? Pues si nosotros nos vamos al ámbito de la responsabilidad civil en general, acudimos al sistema de la imputación objetiva. A través de la imputación objetiva atribuimos un hecho a su autor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un doble juicio. En primer lugar, una secuencia puramente fáctica, es decir, una relación puramente material entre un hecho y una persona, que se determina por la teoría de la equivalencia de las condiciones causa causal, causa causati, y luego, una vez que hemos determinado esa relación puramente física, acudimos a la causalidad jurídica, es decir, al reproche. Yo a ti te atribuyo este hecho porque pudiste haberlo evitado, porque debiste de haber actuado de otra forma, porque no observaste la diligencia de vida que te era exigible, porque tenías una obligación de control de la fuente de peligro y no la desarrollaste correctamente. Si esto lo extrapolamos al ámbito de la relación médica, significaría que desde el punto de vista de la imputación médico-legal habrá que determinar la conexión entre el traumatismo por un lado y lesión permanente o lesión temporal por otra, con todas sus incidencias y particularidades. Bueno, ¿y qué criterios se utilizan desde el punto de vista médico? El criterio etiológico, el topográfico, el cronológico, el de la continuidad sintomática, el de la integridad anterior, el de la intensidad, el de la verosimilitud del diagnóstico. Bueno, pues por primera vez el baremo recoge algunos de estos principios, pero exclusivamente sobre los traumatismos cervicales menores, ¿verdad? Y así, si veis el artículo 135, esta polémica, ¿verdad?, del famoso latigazo cervical, pues va recogiendo expresos criterios de imputación médico-legal. Recoge el principio de exclusión, el principio cronológico por un lado, por otro lado el principio topográfico y también el principio de intensidad. En definitiva, este requerimiento de la relación de causalidad le va a exigir también al médico otra valoración, que es tener en cuenta el juego de las concausas anteriores, es decir, el estado previo que tenía este lesionado antes de sufrir el accidente. ¿Y qué nos dice al respecto la ley en el artículo 100? Que ya esto está valorado en el baremo, por lo tanto apliquemos al baremo. Por ejemplo, tenemos dentro de las secuelas agravación de artrosis previa, en el caso del traumatismo en columna vertebral. Y otras ocasiones, si no está esto expresamente contemplado en el baremo, debemos de valorar este estado previo a través de las reglas que nos atribuye el artículo 100.1. Y dentro del marco de la relación de causalidad, otra muy importante función que tiene el perito es descubrir simulaciones y engaños que muchas veces el lesionado pretende establecer a los efectos de obtener una mayor indemnización, fingiendo lesiones que efectivamente no llega a padecer. Y son estos ya los últimos requerimientos que les tenemos que exigir al perito médico. No, hay más, porque tendríamos que aplicar a la tabla 2C y debemos de determinar el perjuicio por lucro cesante y el perjuicio por daño emergente. Y entonces le vamos a exigir al mismo tiempo, que además de determinar cómo incide la secuela en mi calidad de vida ulterior, ¿verdad?, también le vamos a exigir que emita un dictamen, porque así lo expresamente determina el baremo, para la fijación de los gastos de asistencia sanitaria futura, para la determinación de gastos de prótesis y órtesis futuras, gastos de rehabilitación futura, ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal futura y la necesidad de ayuda de tercera persona, que el propio baremo dice basados necesariamente en la existencia del correspondiente informe médico. Bien, ya tenemos el informe médico.
ya nos lo ha facilitado, y ahora llegamos al problema de la valoración. La valoración no es exclusivamente del juez. El juez, en definitiva, tiene que dictar sentencia. La valoración también es del abogado, porque el abogado en su informe tendrá que convencer al juez, ¿verdad?, de que la prueba ha concluido o ha llevado a las conclusiones que ellos pretenden defender. Por lo tanto, utilizamos el mismo criterio, el abogado convenciendo y persuadiendo al juez, y el juez, en definitiva, dictando sentencia, valorando la actividad desplegada en el proceso. Por lo tanto, es incierto que la valoración sea exclusivamente del juez, también lo es por las partes. En definitiva, cuando utilizamos una prueba pericial, cuando para valorar un hecho que tiene trascendencia en el proceso sean necesarios, ¿verdad?, conocimientos especializados, científicos, artísticos, técnicos y prácticos de los que carecen los operadores jurídicos. Por eso utilizamos el conocimiento especializado de un perito. Primera pregunta: ¿y cómo es posible que un juez pueda valorar un informe pericial? ¿Cómo es posible que un abogado pueda criticar un informe pericial de la parte contraria? Nos lo contesta muy bien Gómez Orbaneje, y a través de un ejemplo que es sumamente gráfico. Yo no puedo saber pintar, pero sin embargo ser un experto en arte. Yo necesariamente no tengo que saber música y ser un excelente crítico de música, ¿verdad? Por lo tanto, una cosa es desempeñar, realizar una actividad, y otra muy distinta sería valorarla de alguna u otra forma. Y en definitiva, dentro de este marco, dentro de este apartado, ¿cuál es el papel del juez y cuál es el papel del perito? Bueno, pues el papel del perito sería aportar al proceso los conocimientos especializados de una rama de la actividad humana que sean relevantes para que el juez y para que el abogado también pues valore un hecho que tiene trascendencia en el proceso. Claro. Y entonces, ¿esto cómo se lleva a la práctica? Dice, no, mire usted, aquí hay una regla fundamental que es judice ex perito peritum, es decir, que el juez es el perito de los peritos. Oiga, mire usted, una cosa es que valore la prueba pericial y otra cosa es que yo entre dentro del debate científico. Si yo entro en el debate científico, seguramente me voy a equivocar, y además de forma rotunda, y no lo puedo hacer. Por eso ese principio judice ex peritus peritorum ha sido ya sustituido por la regla judice ex justus peritorum, es decir, que el juez debe valorar el informe pericial con arreglo a los postulados de la sana crítica, que veremos qué significan o qué son. Pero yo creo que a tales efectos debíamos de partir de una distinción. Una cosa es el peritaje científico y otro es el peritaje de opinión. Las valoraciones de dato corporal entrarían dentro del peritaje de opinión, que es más difícil de valorar que el peritaje científico. Me voy a explicar. ¿Qué es un peritaje científico? Aquel en que, conforme a las reglas de la ciencia, la conclusión del perito es indeclinable según el saber humano que se conoce en ese ámbito especializado de una concreta rama del saber. Por ejemplo, en el caso de exclusión de la paternidad, una prueba biológica de exclusión de la paternidad al 100% es una prueba científica. El juez, que es aparte de la conclusión del perito, está dictando una sentencia arbitraria y, por lo tanto, lesiona abiertamente el artículo 9 de la Constitución. ¿Qué es lo que podíamos hacer con relación a las pruebas científicas? Pues aseverarnos que se realicen en las debidas condiciones, que el perito lo utilizó el método adecuado según la ciencia y aceptado por la comunidad científica, que el perito que llevó la prueba esté cualificado como especialista en la materia y, en definitiva, que se haya respetado la cadena de custodia, que la saliva o que la muestra de sangre pertenezcan efectivamente a la persona que se va a someter al peritaje. Pero ¿qué sucede con los peritajes de opinión? ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuáles son las causas de la muerte de una persona? ¿Cuál es el concreto daño corporal que sufre? Entramos dentro de los peritajes de opinión, en donde todavía la labor del juez es más complicada. Bueno, pues ya está muy claro. Acudamos al 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez deberá de valorar las pruebas con arreglo a los postulados de la sana crítica. Afortunada expresión de nuestro legislador, que ya proviene de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Y si vamos a los códigos de las comunidades centro y sudamericana, todas emplean en sus códigos procesales civiles esta expresión de la sana crítica. ¿Y qué es la sana crítica? Pues la sana crítica la explicó el profesor Guas. En su momento, una de las referencias de la doctrina española, la palabra de Guas era iba a misa, ¿verdad? Y decía Guas: el principio de la sana crítica significa lo siguiente. En primer lugar, que se trata de reglas, las de la sana crítica, que no se encuentran codificadas, que no están recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en ningún texto legal. Por mucho que veamos, intentemos averiguar qué es eso, el Código no nos lo dice. Que un hombre prudente, en una actitud normal, sana, le permiten realizar juicios valorativos, apreciar un hecho, crítica. Bien.
Y entonces, ¿qué vienen a ser las reglas de la sana crítica entonces? La aplicación de los postulados de la lógica y de la razón y de las máximas de experiencia para valorar un hecho. Decía Coty, el procesalista uruguayo, ¿verdad?, a pesar de este nombre francés, decía al juez: tú valoras la prueba como tu inteligencia te lo indique, conforme a las máximas de experiencia y a la ciencia que te aporte el perito. Eso vendría a ser los principios de la sana crítica. ¿Y qué son esos de las máximas de experiencia? Si yo ahora les digo lo siguiente, me van a permitir, para los que no son de aquí, que Mera es una localidad que está a 22 kilómetros. Vamos a suponer que empezamos esta intervención mía a la 1:30. Y yo digo que salí de Mera hace media hora. ¿Me lo creerían? ¿Necesitamos para el informe pericial o la simple aplicación de las máximas de experiencia? 22 kilómetros, el ponente es una persona que ya tiene su edad, el prototipo del atleta es una persona joven, pues la verdad es que no tiene aspecto de atleta. El atleta normalmente es una persona fibrosa y delgada, dista de ser mi condición física, y al mismo tiempo además no ha manifestado ningún signo de sudoración, no jadea en su... Bueno, pues esas máximas de experiencia me permiten alcanzar una conclusión. Miente, es imposible que usted viniera corriendo desde Mera, sobre todo si tenemos además en cuenta el tiempo que tardan los atletas en hacer los 10.000 metros en una prueba. Esas son las máximas de experiencia. Bueno, entonces, ¿cómo actuamos? Y esta ya la pregunta y con ello concluyo. Concluyo, especialmente. Ya concluyo enseguida. ¿Me permitís 3 minutos? Ya termino de verdad. ¿Cuáles son entonces estos criterios de la lógica y de la razón y de las máximas de experiencia para valorar los dictámenes periciales contradictorios en materia de daño corporal? Porque si la prueba pericial se tiene que aplicar cuando es pertinente y útil, entonces el juez ¿cómo prescinde de ella? ¿Y cómo valora las periciales contradictorias? Bueno, pues siguiendo principios lógicos y de la razón. ¿Cuáles serían estos? Primero, la cualificación del perito con respecto al tema a peritar. Y en esto es importante que los dictámenes periciales figurasen los currículos de los peritos para determinar su especialidad. ¿A qué le daríais mayor valor en un supuesto de en un caso de ligadura de trompas? ¿Un ginecólogo o un médico general? Hombre, parece que por la especialidad, pues parece que al médico que efectivamente es especialista en la materia. Bueno, pero es que este criterio está hoy en día normatizado en el propio baremo. Por ejemplo, dice, trastornos neuróticos necesitarán un informe de un psicólogo y un psiquiatra. Insuficiencia respiratoria, necesitamos el informe de un neumólogo. Patología endocrina, se acompañará un informe de un endocrino. Bueno, pues entonces no es cierto que tengamos que tener en cuenta los efectos de valorar de quién proviene el informe. ¿Le doy más valor al de un traumatólogo sobre una lesión de este tipo que al de una valoración del daño corporal? El método observado, pues también es otra cuestión realmente importante. Por ejemplo, un dictamen médico que venga apoyado en radiografías, resonancias magnéticas, electromiografías, de aquel otro que simplemente se basa en la anamnesis del paciente y un examen físico que lo realizó en 10 minutos en su consulta. Pero ¿a quién le doy mayor valor para demostrar la existencia de una deficiencia mental que sufre una persona? El psiquiatra que lo tuvo ingresado en su hospital psiquiátrico un mes, de aquel otro que simplemente lo vio en una guardia durante 10 minutos. Bueno, pero es que de nuevo el propio baremo nos exige que acudamos al método. Así, por ejemplo, para determinar los trastornos neuróticos como el síndrome de estrés postraumático, los trastornos permanentes del humor o el síndrome conmocional, le dice, acuda, señor perito, al DSM-5 de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría o al CIE-10 de la OMS. O, por ejemplo, para la agudeza auditiva, practiquen ustedes audiometrías tonal, vocal, una impedenciometría, que es una timpanometría. Acabo de darme cuenta hace poco. Bueno, y para la isquemia arterial, dice, sigue usted la clasificación de Fontaine. Y para la superficie corporal afectada, lesiones del sistema cutáneo, sigue usted el método de Pulaski. Por lo tanto, la valoración del método es fundamental. Las condiciones de observación o reconocimiento. Oiga, sí, también es importante. Si yo vengo siguiendo el curso de la evolución de una determinada lesión, pues puede ser un criterio lógico para optar de uno u otro de los dictámenes periciales o conflicto. Y aquí el artículo 37.2 de la ley establece la obligación que tiene el paciente de someterse, ¿verdad?, a los controles de los médicos de las compañías de seguros en su curso biocívico. Otro criterio, la vinculación del perito con las partes
Otro criterio lógico, la proximidad del tiempo y el carácter detallado del informe, el criterio de la mayoría coincidente, el examen del dictamen, su coherencia interna y su congruencia con los mandatos judiciales, en definitiva, si incurre en contradicciones, si está bien documentado, si cita bibliografía, si cita estadísticas médicas o no, y luego otro principio fundamental valorativo, que es una manifestación, y ya con esto termino, lo juro, de ese principio fundamental de que la prueba pericial, como cualquier otra prueba, tiene que ser valorada conjuntamente con el resto de la actividad probatoria desplegada en el proceso y no de forma aislada. Y esto está en relación con ese principio que se utiliza mucho, el principio res ipsa locutor. Y poco me importa que me diga el perito médico, en definitiva, que la persona no puede elevar el brazo de determinados grados cuando, a través de un informe detective, la veo perfectamente trabajar y cómo precisamente eleva el brazo y que por lo tanto estaba fingiendo o estaba... Es decir, que a veces la res ipsa locutor, los principios o la realidad de los hechos se imponen en una valoración conjunta de la prueba al dictamen de los peritos. Y por último, señalar que en todo caso la prueba pericial tiene que ser motivada por parte del juez. No puede inclinarse por uno u otro de los dictámenes de conflicto simplemente porque le da la gana, porque eso sería incurrir en una arbitrariedad de los poderes públicos. Hay una sentencia muy bonita del Tribunal Constitucional que dice que la motivación supone convertir al ciudadano en sistema merecedor de explicaciones dimanantes de la Administración de Justicia. Como decía Jeremías Benzán, no nos podemos olvidar que el proceso no es otra cosa que el arte de administrar pruebas. Muchas gracias a todos. Damos paso al último ponente, a Pablo Antonio. Muchas gracias. Bueno, intentaré ser muy breve, Marcos, porque se nos ha ido la hora. Lo primero sí que no puedo empezar sin agradecer a la ejecutiva de CEAD habernos invitado, antiguos compañeros y todavía amigos, y por supuesto a ti también, Marcos, por haberte acordado de mí. Y bueno, sin más dilaciones, efectivamente, cuando se me plantea la ponencia de accidentes de tráfico, la tomo gustosamente, pero me indican que es un accidente de tráfico en el ámbito laboral. Yo me quiero poner a estudiar un poquito más de lo habitual, pero bueno, efectivamente dentro de los accidentes de tráfico nos encontramos con una tipología diferente, que es cuando ocurre cuando se viene desarrollando una función laboral. ¿Qué problemática o qué complejidad puede determinar este tipo de accidentes? Bueno, pues que tenemos que concretar a ver quién es el posible responsable. Pueden aparecernos determinados agentes, unos agentes distintos de los que nos encontramos ante un accidente de tráfico común, en los cuales también pueden verse involucrados como responsables de un siniestro. Estamos hablando de los empresarios. El pilar fundamental que regula a fondo esta materia es la Ley 35/2015, la denominada comúnmente como el nuevo baremo. Con este nuevo baremo, que como vemos, bueno, se nos presentó hace 3 años, lo que recibimos es un cambio trascendental en toda la tramitación y gestión de los accidentes de tráfico. Pero sí que, si me permitís hacer un breve comentario, se nos anunció a los 4 vientos y así se indicaba que venía dado para indemnizar íntegramente a la víctima, y se nos comentaba que la modificación era en beneficio de la víctima. Bajo mi opinión, única y exclusivamente personal, si me permite la reflexión, creo que esta manifestación es completamente incierta. Yo no comparto que este nuevo baremo, de forma generalizada, beneficie a la víctima, ni mucho menos, por lo menos en aquellos tipos de lesiones en los que sean de carácter leve o menos grave, puesto que las indemnizaciones, basta con examinar el propio baremo, las indemnizaciones son completamente similares o casi idénticas a las que ya teníamos. Hablo del antiguo día impeditivo, ahora denominado perjuicio personal moderado, perjuicio personal básico. Las cuantías son distintas. Sí que debemos compartir que efectivamente luego hay unos parámetros que antiguamente no se indemnizaban y ahora sí que se indemnizan. Pero bajo mi criterio, insisto, la compañía en este asunto es la que sale beneficiada. La compañía manda, la compañía es la que tiene la sartén por el mango. ¿Y por qué? Puesto porque se nos exige que haya una negociación previa antes de que podamos acudir a la vía judicial. Nosotros no podemos interponer una demanda sin haber intentado antes esa reclamación o esa vía amistosa. Así nos lo establece el nuevo baremo. Hay que lanzar una reclamación en cuanto tenemos un cliente con unas lesiones de tráfico, tenemos que lanzar una reclamación previa y le debemos conceder nada más y nada menos que 3 meses a la compañía para que nos pueda realizar una oferta motivada. Bien, pero es que durante esa tramitación tenemos también un inconveniente, entre comillas, aunque podría parecer en un principio beneficioso, que es que nos va a ver un médico de la compañía. Efectivamente, ese médico es el perito valorador. ¿Cuál es el problema que se me suscita a mí en este tipo de tramitaciones? Bueno, efectivamente, nosotros lanzamos la reclamación,
facilitamos los informes previos, los informes de urgencias a la compañía de seguros. Se nos aporta un servicio por parte de la compañía contraria, que es un informe valorador, un perito médico, que es el que nos va a hacer luego el informe valorador que habla mi compañero, y se nos realiza una oferta motivada. Y a mí el problema que se me suscita casi a diario es que cuando yo recibo la oferta de la compañía, no digo que sea injusta ni mucho menos, pero quizás no se ajuste con la indemnización total que debería percibir la víctima. Es decir, si nos encontramos ante un lesionado que ha estado 30 días de baja laboral, un perjuicio personal moderado que serían 1.500 euros de indemnización. Incluso luego otros 20 días posteriores de rehabilitación, un perjuicio personal básico, estaríamos hablando de 2.100 euros de indemnización. Y aquí te plantea la compañía una oferta motivada de 1.800 o 1.900 euros, porque al final nos pueden alegar que es que hemos alargado el procedimiento de rehabilitación, no hemos cumplido temporalmente, sino que queríamos que ha habido más días seguidos. Bueno, al final quieren arañar 10, 15 días y nosotros planteamos al cliente que efectivamente creemos que le faltan 300 euros por percibir. Pero la realidad es que, y lógico, es que el cliente no va a contratar otro perito médico para contrarrestar el informe de la compañía y no va a demorar otros 6, 8 o 10 meses más en un procedimiento judicial por 100 euros. Entonces dice, mire señor abogado, más vale pájaro en mano, yo cojo los 1.800 euros y finalizamos aquí toda la reclamación. Por ello insisto que aquello que nos decían de que el esto es en beneficio de la víctima, creo que no concuerda realmente con la realidad. Y nada que hablar con los accidentes denominados de baja intensidad. Nos encontramos últimamente, y de 3 años para acá, por lo menos yo lo veo casi a diario, con que parece que se están realizando informes médicos desde los talleres de coches. Es decir, como hay una colisión que parece que no es de una entidad grave o que unos daños no son de gran trascendencia, ya por el artículo 33, esta persona nunca puede tener lesiones. Bueno, nosotros entendemos que es algo que sobra en nuestra profesión y que realmente no se acorde con lo que realmente esa persona puede sufrir. Centrándonos en los accidentes de tráfico laborales, debemos distinguir por lo menos 3 tipos. El accidente que todos conocemos denominado in itinere, que es aquel que se produce cuando el trabajador en el trayecto de su casa al trabajo, del trabajo a su vivienda, ha sufrido un accidente de tráfico. En este apartado debe considerarse que tiene que ser un trayecto lógico del domicilio al trabajo. No aquella persona, por ejemplo, se planteaba que reparte igual a otros compañeros en sus domicilios, esto también se puede considerado un accidente in itinere, aunque no siga un trayecto directo hasta su domicilio, y luego que igualmente puede producirse tanto si va en un vehículo a motor, como si va en una bicicleta, o como si va en peatón, siempre que sea causado por un vehículo a motor. Luego están los accidentes en misión, se denominan cuando el trabajador ya está cumpliendo con su horario de trabajo y por exigencias del mismo se está desplazando al lugar y en ese momento sufre el accidente. Pongamos el ejemplo de aquella empresa de construcción, por ejemplo, que entre el almacén donde recoge el material y la obra que está realizando sufre un accidente. Son los denominados accidentes en misión. Y por otro lado son los accidentes de tráfico propios, que son aquellos que sufren esas personas, esos trabajadores, que el trabajo que desempeña siempre va vinculado a un vehículo a motor, por ejemplo, un conductor de autobús, un conductor de camión. Bien, dentro de todo esto debemos preguntarnos en este tipo de accidentes quién es el responsable, qué tipo de seguro, porque van a concurrir, ya lo explicaré, determinados seguros pueden llegar a concurrir, qué normativa debemos aplicar y se plantea ahora la duda también qué jurisdicción es la que debe ventilar este tipo de procedimientos. Bueno, como decía mi compañero José Antonio, para este tipo de accidentes hay que tener 2 cosas fundamentales. Lo primero, que sea producido por un vehículo a motor, efectivamente deben tener un certificado para ello, dígase la ITV, y luego que sea un hecho de la circulación. Mira, a mí se me plantean, siempre lo he comentado antes con mis compañeros, el tema de los hechos de circulación, no hay ningún criterio unánime de verdad, ni nosotros dentro de Burgos hemos tenido pautas o sentencias, criterios jurisprudenciales completamente diferentes, en los que unos nos determinaban que eso era un hecho de la circulación y en otros nos decían lo contrario. En este tipo de accidentes, en los accidentes de tráfico, cuando se produce en el ámbito laboral, debemos tener en cuenta que se puede llegar a percibir, aquel lesionado trabajador puede llegar a percibir 2 prestaciones, una por la Seguridad Social y otra la indemnización que va vinculada al seguro obligatorio, que es el BARE. Con ello nos encontramos ante la cobertura, como decía, de varios seguros. La cobertura de la Seguridad Social, que nos presta una asistencia sanitaria, nos indemniza, incluso nos cubre el 75% del salario, incluso tenemos una cobertura de indemnización por incapacidad permanente, por muerte,
Tenemos otros seguros como son las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, que incluso las ha podido contratar el empresario para cubrir ese 25% del salario que nos falta por percibir. Está también la cobertura del seguro obligatorio, la cobertura del seguro obligatorio del vehículo e incluso una póliza de un seguro de RC del empresario. Bien, como me queda poco tiempo, yo me había planteado 4 o 5 escenarios en los que podíamos determinar qué seguros era, quién era responsable, qué seguros debían hacerse cargo y fundamentalmente en qué jurisdicción debía tramitarse este procedimiento. Yo solo, me someto a todos vosotros, yo solo he encontrado un supuesto en el que yo creo que sí que se podría ventilar por la jurisdicción social un accidente de este tipo. Estamos ante un escenario de un accidente en el que el trabajador sufre un accidente con un tercero responsable, yendo, por ejemplo, in itinere a su trabajo, un tercer vehículo se salta un stop y le produce un accidente. Estamos en una tramitación completamente idéntica a un accidente de tráfico normal y tampoco me quiero extender. El seguro que tendría que cubrir es el seguro obligatorio del vehículo. La tramitación es, como lo decía, que primero tenemos la reclamación previa, luego tenemos que esperar 3 meses la oferta motiva y si no nos tendríamos que ir a un procedimiento judicial. Lo que se reclama son las lesiones, gastos que hayamos sufrido, gastos de asistencia sanitaria. Aquí sí que tenemos que hacer un guiño al baremo porque nos habla de unos determinados apartados que antes no se tenía mucho en cuenta, como es el lucro cesante, y luego ante qué jurisdicción debemos acudir, y pues lógicamente es la jurisdicción civil. ¿Por qué decía yo aquel parámetro, aquel escenario en el que podíamos acudir a la jurisdicción social? Pues mira, a mí se me planteaba aquel accidente en el que una empresa de autobuses que tiene varios empleados les presta esos vehículos y ese autobús o ese camión, por ejemplo, el empresario no ha cumplido con sus exigencias de mantenerlo adecuadamente en las líneas de seguridad, pongamos por ejemplo el mantenimiento de una rueda de ese camión y aquel trabajador sufre un accidente por un reventón de la rueda que viene causado o derivado por aquella falta de mantenimiento. Efectivamente, aquí sí que tenemos una responsabilidad directa del empresario y es el único supuesto en el que se me puede plantear que pueda acudir por ese tipo de responsabilidad a la vía social. Puesto que luego nos podemos encontrar, imagínense que en ese empleado de autobús, en el que el autobús está en perfecto estado o incluso vuelve a sufrir el accidente por este motivo, por un defecto en las medidas de seguridad, sufre un accidente y aquellos ocupantes que van dentro del autobús pues sufren una serie de lesiones. Todos esos ocupantes tienen una acción y un derecho de poder reclamar ese tipo de lesiones, pero siempre tendría que reclamarlo no contra el empresario, que no le une nada contra ellos, sino contra el seguro obligatorio del autobús y por lo tanto volveríamos a la misma tramitación de siempre y se ventilaría en la jurisdicción civil. Hay veces que se plantean dudas incluso en el que el conductor de un camión atropella a otro compañero, a un empleado, y se nos planteaba la duda, ¿puede haber también una responsabilidad del empresario o podemos ventilar la responsabilidad en una jurisdicción social? Yo, personalmente, ante la duda, siempre me iría a la jurisdicción civil. Se nos planteaba luego también por José Antonio una serie de supuestos especiales, efectivamente, con aquellos tipos de vehículos, carretillas, denominadas Fenwis, que producen accidentes. Miren, nosotros tuvimos un asunto en el despacho en el que fue en una acera peatonal en Burgos, se colocan en las ferias casetas de tapas y bueno, pues cuando las van a retirar, efectivamente se utilizan este tipo de máquinas en las que se cargan y cuando se desmonta toda la caseta, cargan la mercancía y la transportan a un camión. En ese trayecto entre el camión, entre donde se deposita el material y el camión, en una acera circulando, esta carretilla produce un atropello a una señora que fácilmente fallece. Yo ahí sí que entiendo que la póliza que debe responder, puesto que no está haciendo labores efectivamente justo en ese momento industriales, sí que debe responder la póliza de seguro obligatorio, la póliza de circulación. Otra cosa es que en el momento en el que está, por ejemplo, dentro de una nave, en su hábitat, por decirlo así, de la máquina, está realizando unas maniobras de descarga de unos materiales, gira y da un golpe, algo. Yo entiendo que ahí sí que debería cubrir la póliza de responsabilidad civil, puesto que ahí no nos encontramos con el hecho de la circulación. Como me voy avisando que tenemos que concluir ya, y por resumir, efectivamente vuelvo a reiterar que nos encontramos ante una legislación un tanto compleja, se me antoja compleja. Hay un gran abanico de factores para reclamar. En los accidentes laborales efectivamente tenemos diferentes responsables, lo que nos conlleva diferentes pólizas que pueden dar cobertura a este tipo de indemnizaciones. Se nos plantea, podéis comprobar, que hay incluso hasta una duda de cuál es el juzgado competente para tramitar el asunto.
pero lo que sí que nos apreciamos y lo que nos damos cuenta es que, yo por lo menos lo hemos sufrido, no hay un criterio unánime en nada de esto, ni siquiera en qué es un hecho de la circulación, qué juzgado debe ventilar estos procedimientos, no está tampoco claramente definido, insisto, si debemos reclamar un seguro obligatorio, un seguro del RC. Todas estas dudas que se nos plantean creo que nos conllevan a una latente inseguridad jurídica, si se me permite, y vuelvo al principio de mi intervención. Con esta inseguridad jurídica, en contra de lo que nos vendía a los cuatro vientos el baremo, el único perjudicado, una vez más, es la víctima. Nada más, gracias. Gracias, Pablo. Pedirte disculpas por ceñirte mucho en el tiempo, porque metían prisa desde Ejecutiva. Y no hay tiempo para hacer preguntas. Podéis preguntar a los ponentes en el catering, ahora en comida, si queréis preguntarle temas de taller. Damos por finalizado la mesa. Sí, ya nada más.